Buenos días, soy la doctora Mónica Liliana Moreno Yáñez, médico especialista en comunicación, audiología, otoneurología y foniatría. Quiero primeramente agradecer a la Asociación de Otorrinolaringología del Hospital Juárez de México la invitación, a la doctora Mónica Virgen, al doctor Francisco Javier Sáiznes, al doctor Guillermo Hernández Valencia por la invitación. A mí me tocó hablar y desarrollar el tema del acúfeno. El acúfeno en nuestra práctica diaria es una sintomatología, es un síntoma muy importante. ¿Qué es un acúfeno? Empezaremos diciendo que el acúfeno es una percepción de un sonido en ausencia de un estímulo acústico. Los pacientes nos refieren que tienen una sensación de un ruido o algo que están escuchando cuando los demás en ocasiones no lo escuchan. La definición viene del latín tintineo o campanilleo, del griego aiovein, que es oír, y phainein, que es aparecer. Entonces, el acúfeno o tinnitus o zumbido es un sonido que aparece. Una definición precisa puede ser resumida como una percepción de un sonido no generado por ninguna vibración acústica y que no es escuchado para el entorno, que el entorno no lo escucha. Este hecho va a hacer que en algunos de los pacientes se van a sentir un poco desorientados e incomprendidos por el hecho de que en ocasiones no son tomados en serio por su entorno, incluso por los médicos. Pues como ellos están escuchando este zumbidito y los demás no, esa es la sensación que tienen. Entonces representa en ocasiones una frustración para los pacientes porque no pueden hacer entender a los otros lo que les molesta y tienen la impresión de no ser tomados en serio. El acúfeno puede mencionarse también por los pacientes como si es de un tono alto o bajo, como un campaneo, como pitidos, zumbidos, chasquidos, en ocasiones constantes, pulsátiles, en una forma, de una gran variedad de formas que ellos lo van a manifestar. El acúfeno en sí es un síntoma, no es una enfermedad. Por lo tanto, no representa un diagnóstico por sí mismo, pero puede provenir de diferentes patologías y tener distintos tratamientos. En relación a la prevalencia mundial, bueno, vemos que del 10 al 17% de la población mundial van a padecer este síntoma. En Estados Unidos, así como en otros países, está más o menos con una prevalencia de 40 millones de personas. En el Reino Unido, el 10% de la población va a tener este problema. Actualmente estamos viendo que en la población escolar, el 19% de estos escolares están presentando un tipo de acúfeno. Esto viene dándose como consecuencia por el uso actual de los dispositivos digitales, como son los audífonos, por el uso indiscriminado en este tiempo que estamos viviendo, que ya estamos inmersos en un mundo total y completamente digital. Y pues también en las enfermedades otológicas, en un 85% vamos a encontrar este síntoma. La incidencia. La incidencia aún en personas sanas es de un 70%. Ya iremos viendo por qué se da esto según las causas y las causas que van a condicionar el acúfeno. Es más común entre los 40 a los 70 años, aunque también puede darse en edades tempranas. No tiene predominio de sexo. En estos pacientes, el 40% en ocasiones nos refiere a haber tenido o tener hiperacusia y el 85% pueden tener una hipoacusia asociada, siendo de cualquier tipo la pérdida de la audición. Y bueno, en el 93% los pacientes que acuden al consultorio refieren que en ocasiones los médicos muestran un desinterés por su sintomatología. En la etiología vamos a ver que es muy compleja, puesto que vamos a tener problemas desde lo que es la cóclea, el nervio coclear,
las vías auditivas, tanto ascendentes y también la corteza auditiva. En relación al sistema nervioso, bueno, vamos a tener que este acúfeno puede darse por algunas funciones del sistema nervioso, también puede ser por trastornos afectivos en este tiempo, como depresión, ansiedad, cambio en la función de los núcleos de las vías auditivas y la desviación de esta información hacia otras vías. Una etiología también importante es en el oído, que las células ciliadas tienen un daño y entonces hacen una descarga de estos estímulos que van a llegar al sistema nervioso auditivo central, el cual no va a poder discriminar los sonidos que son reales. La clasificación. En relación a la clasificación, tenemos dos tipos de acúfeno: el acúfeno subjetivo y el acúfeno objetivo. El subjetivo va a ser el más común y se va a presentar en el 95% de los pacientes. Este acúfeno subjetivo solo el paciente lo va a estar percibiendo. En el acúfeno objetivo, que es en menor grado, el 5%, este acúfeno objetivo sí va a ser sentido por el mismo paciente y va a estar percibido por el examinador. Aquí podríamos decir en aquellas situaciones cuando se explora al paciente y el examinador al momento de explorar ese oído escucha también este zumbidito, este acúfeno, casi siempre de tipo pulsátil. ¿Cuáles son las causas más comunes del acúfeno subjetivo? Es el no pulsátil y el más común. Bueno, nosotros los vemos en la consulta diaria. Puede ser, por ejemplo, iniciar con lo que son los tapones del conducto auditivo externo. Aquí es una de las causas frecuentes que tenemos en la consulta. También lo vemos en los casos de otoesclerosis, donde se va a presentar este acúfeno. Las presbiacusias, en los cuales nosotros al momento de hacer el estudio de audición estamos viendo las caídas en los tonos agudos. Puede ser el inicio de una enfermedad de Meniere también. Podemos tener en algunas patologías como tumoraciones por exposiciones a ruidos frecuentes, tanto en lo que es en la industria como lo que son las discotecas. Ya estábamos viendo en relación al uso de audífonos y de los medios digitales. Una serie de medicamentos y de drogas que pueden afectarnos también y producir el acúfeno. Traumatismos craneanos, cuadros de otitis mediacerosas, en los pacientes que presentan diabetes, alteraciones metabólicas y alteraciones vasculares, como la hipertensión arterial. En los casos de las dislipidemias, aumento de colesterol, de triglicéridos, también vamos a tener este problema de acúfeno. Uno también que es frecuente, una causa frecuente también, que es la disfunción de la articulación temporomandibular. Nosotros lo hemos visto en sífilis y en los cuadros de ansiedad y depresión, que actualmente por la situación sanitaria que estamos viviendo son aún más frecuentes. En relación al acúfeno objetivo, que su causa casi siempre es orgánica, en un 5%, vamos a tener los acúfenos pulsátiles. Aquí lo que vamos a tener, como son alteraciones orgánicas, vamos a tener alteraciones de las anomalías vasculares, en las alteraciones de la trompa de Eustaquio, en hipertensión intracraneal, en aumento del gasto cardíaco, como pudiera ser el embarazo, y en cuadros como la anemia. También tenemos medicamentos que nos van a causar el acúfeno, medicamentos de muchos tipos, empezando también con antiinflamatorios, antibióticos como el uso de aminoglucósidos, medicamentos ototóxicos también, algunos medicamentos antidepresivos, de los más frecuentes la aspirina, diuréticos y tratamientos para lo que es enfermedades crónicas como el cáncer.
Un apartado muy importante actualmente es el SARS-CoV-2, que es el COVID-19, que nosotros estamos viendo con mayor frecuencia algunas secuelas o durante el proceso de la enfermedad, como es el acúfeno, casos de hipoacusia súbitas, vértigos y síndromes de ansiedad y depresión. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues para poder tener un diagnóstico adecuado de lo que es el acúfeno, pues vamos a iniciar con la historia clínica. La historia clínica que es la que más nos va a dar los datos y la información para poder nosotros hacer el diagnóstico de la patología con la cual el acúfeno es el síntoma. Tenemos que preguntar las generales del paciente, la edad, del sexo, desde cuándo iniciaron los síntomas, cómo fue que se instaló este acúfeno, de qué tono es, si es continuo, pulsátil, si es agudo, grave, con qué aumenta, con qué disminuye, si aumenta o disminuye en el silencio, cuando las personas duermen o si ya tienen algunas alteraciones para el sueño, en qué oído, si es en un oído o si es en forma bilateral, así lo refieren los pacientes. Con qué se acompaña, si hay alguna otra sintomatología, qué es lo que va a aumentar o disminuir este acúfeno o tinnitus, si han tenido antecedentes de enfermedades del oído, si presentan vértigo o mareo, si se enmascara con el ruido, si se enmascara con la música, que el paciente deje de escucharlo mientras hay ruido, pero cuando ya llega a su casa y está en silencio, pues este acúfeno de nuevo se manifiesta. El uso de algunos medicamentos, como ya habíamos visto, que nos pueden provocar este acúfeno, y las enfermedades vasculares o metabólicas, que son enfermedades que van a aumentar o a disminuir estos síntomas. Preguntar acerca de los traumatismos que pudieran causarnos, alteraciones temporomandibulares que son frecuentes. A veces el paciente nada más llega con el síntoma del acúfeno y con un dolor a nivel de la mandíbula. Entonces habrá que preguntar y explorar antecedentes heredofamiliares sobre sordera y qué tratamientos previos han tenido para este acúfeno. Muy importante, pues la exploración física. Vamos nosotros a explorar ese paciente. La otoscopía, que nos va a servir para ver que esa membrana timpánica esté pues íntegra y que ese conducto auditivo externo esté permeable. Nosotros, en relación a lo que es la parte audiológica, tenemos una batería de pruebas audiológicas, las cuales aplicamos cuando el paciente llega, que es la audiometría, la logaudiometría, la impedanciometría, la acufonometría y los potenciales evocados de tallo cerebral. En relación a la audiometría, pues nosotros hacemos una audiometría en todos los pacientes para determinar cuál es el grado de audición y si tienen alguna pérdida, sobre todo en algunas frecuencias, que probablemente en este caso por las patologías serían en las frecuencias agudas. La audiometría se hace con un equipo especial que se llama audiómetro. Al paciente se pone en una cabina donde tiene una disminución del sonido y le ponemos unos auriculares y el paciente nos va a estar dando nos va a estar dando unas respuestas según nosotros vamos explorando, y se explora por frecuencias para que el paciente nos estimule y nos vaya dando la respuesta. Y se clasifica desde audición normal hasta sordera profunda. La audiometría siempre va acompañada de la logoaudiometría, que es para ver qué es lo que tanto discrimina el paciente, porque también hay algunas patologías en las cuales la discriminación está afectada. Las pruebas timpanométricas que nosotros hacemos, que son según la clasificación de Yerger, y vamos viendo que ese oído medio esté íntegro y que esa membrana esté adecuada para poder transmitir ese sonido. Una técnica muy importante audiológica actualmente es la acufenometría. Esta técnica se
se realiza para medir lo que son los acúfenos, para tener más o menos una base. Nosotros aquí lo que vamos haciendo es que vamos explorando frecuencias agudas y frecuencias graves y vamos midiendo o bajando la intensidad, que sería el volumen, para ver qué tanto el paciente nos dice, nos refiere que es más o menos igual a lo que es su acúfeno. Nosotros vamos a medir y explorar las frecuencias entre 125 y 8000 Hz, que son las frecuencias que se miden con un audiómetro convencional. Es muy importante tomar en cuenta los estudios de laboratorio como método complementario. Tener una lista de la presión arterial, cómo está la glucosa de ese paciente, estudios específicos de imagen cuando sospechamos sobre alguna patología arterial o alguna patología tumoral. Y entonces pasamos a lo que es la resonancia magnética, la tomografía computada o una arteriografía en forma específica. Ya que tenemos el diagnóstico de estos pacientes, ¿cuál va a ser el tratamiento que nosotros vamos a llevar a cabo? Pues el tratamiento es multidisciplinario. Es un tratamiento que en ocasiones es muy difícil porque depende del paciente también. Tenemos lo que es la terapia cognitiva y conductual, la cual se va a enfocar en corregir las ideas también que el paciente tiene sobre el tinnitus y va a involucrar la educación y los conocimientos que el paciente pudiera tener sobre él. Esta terapia se apoya en una desensibilización, así como se utilizan en el tratamiento de las fobias. Vamos a hacer una clasificación de los pacientes con tinnitus. Esta clasificación nos va llevando de lo que es el grado leve hasta un grado severo o catastrófico, en el cual el zumbido del paciente es tan fuerte que ya no puede desempeñar sus actividades diarias. Incluso el paciente a veces llega tan desesperado al consultorio que nos dice que es un zumbido que ya no lo puede soportar. El grado 1 es muy leve, entonces apenas el paciente lo percibe y casi nunca lo va a perturbar. El grado 2 va a ser el leve. Este grado se va a enmascarar por el ruido del medio ambiente y el paciente pues no lo va a recordar durante las actividades diarias. El grado 3 es un grado moderado que no va a dificultar las actividades diarias, pero que ya va a causar molestias en reposo y en ocasiones va a empezar a dificultar la conciliación del sueño. La clasificación número 4, cuando ya es severo, pues siempre va a ser percibido por el paciente y aquí ya va a interferir con el sueño, con su reposo, y es aquí cuando ya acuden a nosotros para buscar la ayuda necesaria. Y tenemos el grado 5, que este es el catastrófico. Aquí es el que yo les comentaba que ya los pacientes llegan con un grado de desesperación y ansiedad muy importante, puesto que ya no pueden con ese acúfeno y les causa sobre todo insomnio y se puede asociar a otras patologías de tipo psiquiátrico. Tenemos el tratamiento intratimpánico, que es con esteroides o gentamicina. Este tratamiento lo realiza específicamente el médico otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, a los cuales nosotros los derivamos. También es muy importante pues llevar una dieta adecuada en relación a lo que es el café, el té, los refrescos, porque esto hace que también los pacientes lleguen a tener más ansiedad. Bueno, algo que es muy importante es el dejar de fumar, que bueno, es a veces difícil. Evitar medicamentos que causen o incrementen este acúfeno, evitar los ambientes ruidosos y tratar de enmascarar el ruido en la casa. Hay otros medicamentos que pueden causar el acúfeno, que son muy importantes y que nosotros debemos de valorar para el tratamiento, como medicamentos como la nortriptilina, el ginkgo biloba, etc.
En lo que compete a nosotros como médicos audiólogos, pues tenemos que echar mano de todos los mecanismos y los tratamientos que podamos apoyar al paciente. Aquí en este caso tenemos lo que son los auxiliares auditivos y los enmascaradores. Hay unos auxiliares auditivos ya actualmente que son de una gama alta y que aunque son aparatos auditivos muy pequeños, pues ya tienen algunos de los software para poder nosotros poner algún tipo de enmascaramiento del ruido a estos pacientes y que les va a servir en el transcurso del día o durante sus actividades diarias para poder disminuir o atenuar el acúfeno con el cual están presentando. El tratamiento quirúrgico que vamos a derivar al otorrino, aquí en algunos padecimientos como los glomus, autoesclerosis, tumores, y tenemos actualmente las alternativas. Con los pacientes con acúfeno, nosotros pues tratamos de hacer un manejo integral y multidisciplinario. En ocasiones es importante también mandarlos al psiquiatra y ellos, por su parte, van a hacer buscar otro tipo de alternativas, como son la estimulación magnética, en ocasiones la acupuntura. Y pues bueno, nosotros debemos de comprender que a veces este síntoma es muy importante para el paciente y bueno, él de cualquier manera va a buscar la forma de disminuirlo o de quitarlo. En forma particular, yo trato el acúfeno con piracetam, 800 miligramos, una disculpa, aquí se me fue esta L, con medicamentos ansiolíticos, complejo B, y disminuir los factores de riesgo para disminuir o tratar de atenuar un poquito el acúfeno. Es muy importante comentarles a los pacientes que a veces este acúfeno no se los vamos a quitar al 100%, porque los pacientes lo que quieren es que desaparezca de una forma rápida e inmediata. Pero bueno, el tratamiento en ocasiones puede durar hasta 3 meses y se disminuye. Cuando ya el tratamiento no vemos una respuesta adecuada, aunque el paciente tiene un buen apego al tratamiento, pues es importante considerar otro tipo de tratamiento, mandarlo al psiquiatra, mandarlo al psicólogo y hacer los estudios que son necesarios para descartar ya las patologías de ese acúfeno objetivo y patologías centrales, así como también la importancia de mandarlo con el médico otorrinolaringólogo. ¿Cuáles son las complicaciones que nos va a dar este síntoma del acúfeno? Bueno, pues va a afectar de diversas maneras ya la calidad de vida de nuestros pacientes. En ocasiones ya es tan fuerte este acúfeno que van a tener fatiga, alteraciones ya del sueño, de la memoria, problemas incluso en el trabajo o en la casa, trastornos de depresión y dolor de cabeza. ¿Cómo vamos a hacer la prevención? Bueno, pues hay que decirle al paciente que necesitamos que baje el volumen. Si trabaja con ruido, pues tiene que disminuir el volumen con el uso de algunas conchas o de algunos tapones para que pueda disminuir su zumbido, cuidar su salud cardiovascular, realizar ejercicio, que a veces es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Pero es muy importante que estos pacientes tomen esa conciencia de poco a poco irse integrando a lo que es una jornada de ejercicios poco a poco para disminuir también la ansiedad y disminuir la depresión que están sufriendo estos pacientes. Bueno, como conclusiones es muy importante que ustedes sepan en su consulta diaria, porque ustedes son los médicos de primer nivel, son los médicos donde va a llegar el paciente y les va a contar o les va a externar su sintomatología. Si un paciente llega con un acúfeno, con un tinnitus, con un zumbido, con un ruido en el oído, como ellos se lo manifiesten, ¿sí? Que puede ser subjetivo u objetivo, que se dio después de una infección de vías respiratorias, que en una semana no cede ese acúfeno, que pueden tener una pérdida auditiva unilateral o bilateral en forma importante, de forma súbita, que tengan mareos, ansiedad o depresión, es muy importante canalizarlos con el médico especialista, con un médico audiólogo para que les haga toda la batería de estudios y posteriormente con el médico otorrinolaringólogo
para que en forma conjunta y con un manejo multidisciplinario podamos nosotros apoyar a este paciente disminuyendo la sintomatología o mejorándola en el caso de que sea algo que necesite algún tipo de tratamiento quirúrgico y el tratamiento del equipo del manejo multidisciplinario. Les agradezco a ustedes la atención y estoy a sus órdenes para las preguntas.